resolver la segunda pregunta de esta sección que nos habla sobre las leyes de Mendel. No te voy a decir cuál es la respuesta, pero esto habla sobre Mendel. ¿Cómo sé que habla sobre Mendel? Pues porque nos está hablando de alelos, de genes y de distribuciones con gametos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira, directamente esta pregunta tiene que ver con genética, ¿sí? Justamente Mendel es el padre de la genética, por eso te dije que tenía que ver con Mendel, ¿sí? Mendel era un novicio, es decir, como un presacerdote, que mientras estaba en el monasterio se dedicó a hacer ciertos experimentos con chícharos. ¿Por qué con chícharos? Bueno, pues porque los chícharos se comen, ¿no? Y entonces en ese afán de cultivar tus propios alimentos, pues él empezó a observar, él era muy observador y empezó a hacer experimentos y se dio cuenta que había chícharos con flores blancas y con flores rosas, chícharos amarillos y chícharos verdes, chícharos grandes, chícharos chiquitos, chícharos arrugaditos, chícharos lisos, ¿sí? Había muchos chicharitos, ¿sí? Y entonces él los pensó a mezclar y se dio cuenta que esas características propias de la planta se podían distribuir a la descendencia, es decir, si la mamá planta era rosa, el hijo podía ser rosa, ¿sí? Y digo podía porque hay leyes que rigen esos colores, ¿ok? Mendel es el padre de la genética, pero algo irónico es que Mendel no conocía a los genes, porque de hecho él empezó a descubrir cómo se heredaban esas características de padres a hijos, ¿sí? Tú, por ejemplo, te puedes parecer a tu mamá o a tu papá, y eso tiene que ver justamente con las leyes de Mendel. Ahora, hay dos grandes leyes de Mendel, son dos muy importantes. La primera ley de Mendel se llama ley de uniformidad. Vamos a ver qué dice. La primera ley de Mendel o ley de uniformidad. Al cruzar dos razas puras, la descendencia será híbrida, ¿ok? La primera ley de Mendel nos dice tal cual que si yo junto dos papás puros, nuestros hijos van a ser mezclados, ¿ok? Eso significa híbrido. ¿Cómo que puros? Eso tiene que ver con genes, con la parte de alelos, ¿ok? Recuerda que un alelo es una variante de un gen y que nosotros tenemos un par de alelos de todos los genes. ¿Por qué? Pues porque tienes mamá y papá. Aunque se haya ido por los cigarros, tuvo que poner el esperma para que tú tuvieras esos 46 cromosomas que tenemos. Y todos esos genes están en el cromosoma. Ahora, para hacerlo sencillo, recuerda que los genes los podemos expresar con letras. Si los genes son igualitos, el de mamá y papá, entonces pon las mismas letras. Si no, pues cambio la letra y ya, nada más. Ahora, eso es justamente lo que está representado en el dibujito. Quiero que veas que nos dice que la primera ley de Mendel, dos razas puras son los que se cruzan, es decir, son los papás. Y quiero que veas a los papás. Tienen las dos letras mayúsculas y el otro tiene las dos letras minúsculas, ¿ok? Ahora, dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas se llama homocigoto, que Mendel no le llamaba así, Mendel le llamaba puro, ¿sí? Y ya. Ahora, si tú cruzas eso, lo que va a pasar es que esos genes se distribuyen, es decir, se separan para dar lugar a que un gen se vaya a un hijo y el otro gen se vaya a otros hijos. De tal forma que todos los hijos salen con genes de mamá y con genes de papá, ¿sí? O sea que todos los hijos salen con un gen mayúscula y un gen minúscula. Por eso es que Mendel te dice que la descendencia será híbrida, es decir, los hijos ya no tienen la misma letra, sí es una A, pero es una A mayúscula y otra es una A minúscula, son genes diferentes. Ahora, la segunda ley de Mendel ya no nos habla de uniformidad. ¿Por qué se llama de uniformidad la primera ley de Mendel? Pues porque todos los hijos salieron igualitos. Ya viste que es A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula, A mayúscula, A minúscula, ¿ok? La segunda ley de Mendel ya no se llama de uniformidad, se llama de distribución independiente. ¿Sí? Eso es súper importante. La primera ley de Mendel, uniforme, 100%, todos iguales. La segunda ley de Mendel te va a explicar por qué no siempre todos son iguales, por qué no todos tus hermanos son parecidos a ti. Bueno, eso es porque cuando yo combino razas híbridas, es decir, con letras diferentes, la descendencia ya sale no aleatorio, pero sí sale con muchas opciones, ¿ok? Tiene una distribución conocida, pero ya hay muchas combinaciones. Quiero que veas que cuando combino letras diferentes, pueden salir hijos con las dos letras mayúsculas, pueden salir hijos con letras mayúsculas y letras minúsculas, o pueden salir hijos con letras minúsculas, ¿sí? Ahora, ¿eso a qué se refiere? Eso se refiere a que
Que yo tenga una mayúscula con una minúscula no significa que mis hijos van a salir forzosamente siempre con mayúsculas y minúsculas. Significa que los genes, tanto la mayúscula como la minúscula, son independientes, de tal forma que la mayúscula de mamá y la mayúscula de papá se pueden juntar en un hijo, o la minúscula de mamá y la minúscula de papá se pueden mezclar en otro hijo. Por eso se llama de segregación independiente o de distribución independiente, porque te dice que los genes de mamá y de papá se distribuyen independientemente. ¿Eso cómo lo podemos ver? Eso lo podemos ver, pues así muy fácil. Por eso es que tú tienes características de mamá y características de papá. Quiere decir que algunos genes de tu mamá se pasaron a ti y algunos genes de tu papá se pasaron a ti y de forma independiente. O sea, quiere decir que no todos los genes de mamá tienen que ir juntos, ni todos los genes de papá tienen que ir juntos. Por eso es que los hijos pueden ser diferentes. Por eso es que la mayoría de tus hermanos no se parecen mucho a ti, porque se distribuyeron de forma independiente. ¿Ok? Entonces, resumen, primera ley de Mendel, todos son iguales, por eso se llaman uniformidad. Segunda ley de Mendel, todos son diferentes, por eso no tiene que ver con uniformidad, por eso dice distribución independiente. Ahora sí, si leemos la pregunta, dice, establece que los alelos de un gen pueden distribuirse en los gametos de forma independiente. Entonces, la primera ley no puede ser, porque la primera ley es la ley de uniformidad y la segunda ley es la ley de independencia. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es el inciso A. Espero te haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video.